Si todos los presidentes han tenido la facultad de ternar fiscales, ¿por qué en esta ocasión no? Mauricio, su invitado, Señor. por favor. Sí, señor, pues esa es la primera pregunta que le vamos a hacer al exfiscal Eduardo Montealegre, quien a esta hora está conectado con nosotros, y dándole la bienvenida, exfiscal, quisiera saber justamente eso. Se ha cuestionado que el presidente Gustavo Petro terne para la elección del próximo fiscal, que recordemos ahorita en enero de 2024 termina su periodo Francisco Barbosa y ya se debe presentar la terna para la elección del nuevo fiscal. ¿Por qué cuestionar la presentación que haga el presidente Gustavo Petro si otros presidentes lo han hecho? No existe ningún argumento jurídico para cuestionar la competencia que tiene el presidente de la República. De acuerdo a nuestra carta política, la terna la elabora el presidente de la República. No hay ningún mecanismo diferente en nuestro sistema constitucional para elegir el fiscal general de la nación. Ni siquiera una ley de la República podría en este momento modificar la forma de elección, porque la forma de elección viene de la Constitución de 1991. Y esa fórmula, mientras no se modifique la Constitución, pues se mantiene vigente. Así de que inexorablemente por mandatos de nuestra ley de leyes, el presidente debe presentar este año una terna para la elección de fiscal general de la nación. ¿Cómo ve usted la relación que tiene el presidente justamente con las Cortes, y en especial con la Corte Suprema de Justicia que elige al fiscal general? ¿Cree que si hay ese ambiente para que la terna que él presente no sea rechazada? Bueno, la Corte Suprema de Justicia en principio no tiene una competencia para rechazar una terna del presidente de la República. No existe aquí un modelo como existe en los Estados Unidos, por ejemplo, para la elección de magistrados de la Corte Suprema, donde el presidente nombra, pero un magistrado, pero tiene una posibilidad de veto, por llamarlo así, el Congreso de la República. Ese poder de veto no existe en el ordenamiento jurídico colombiano. Así de que una vez que se profiera la terna, es obligación de la Corte Suprema de Justicia nombrar de esos 3 nombres al próximo fiscal general de la nación. No. ¿Hasta dónde? Claro, uno ve en medio de todos estos escándalos que están surgiendo y sin entrar, por supuesto, a decir que hay una responsabilidad o no del presidente en todo lo que se ha dicho, lo de Benedetti, pero también lo de Nicolás Petro, pero también lo de Juan Fernando Petro, en fin. Entonces, al fiscal que llegare a ser elegido después de Barbosa, le toca de entrada declararse impedido al haber sido ternado por el presidente de la República para hacerle seguimiento a estos casos, ya sea a lo que esté relacionado con Benedetti y un eventual ingreso de dineros, no se sabe de dónde, como todavía se desconoce, o el caso del hermano o del hijo. Le toca a ese fiscal decir, mire, yo me abstengo y estoy impedido para siquiera mirar esta situación, o cómo funciona ahí el manejo que se le puede dar desde la Fiscalía y sobre todo desde el máximo jefe de la Fiscalía. Pues en principio no existiría esa causal de impedimento. Miremos que el fiscal Barbosa fue ternado por Iván Duque y a Barbosa le correspondió la competencia y la atribución de investigar el financiamiento de la campaña de Iván Duque. ¿Y qué está demostrado en la campaña de Iván Duque? Que efectivamente entró dinero procedente del narcotráfico. Y eso estuvo absolutamente probado en el país y en las investigaciones que adelantó la Fiscalía General de la Nación. Y el fiscal general no se declaró impedido. Yo creo que en el caso del fiscal general actual sí había debido declararse impedido. Y la consecuencia es la de que, si bien es cierto, se demostró el ingreso de dinero de narcotráfico a la campaña de Iván Duque, no hubo ninguna consecuencias, porque el fiscal general no llevó hasta sus últimas consecuencias para el establecimiento de la verdad este hecho. Él ocultó el sol con una mano. Entonces, en principio, este fiscal sí había debido declararse impedido porque es un fiscal que formó parte de la campaña de Iván Duque,
que es un fiscal que ha adoptado por una política sistemática de encubrimiento de los delitos cometidos durante el gobierno de Iván Duque y además durante el gobierno de Álvaro Uribe. Ya sabemos que allí hay una operación, un candado de una muralla de impunidad tejida por Barbosa para que no se lleve o no se establezcan las responsabilidades contra Álvaro Uribe por violaciones graves a los derechos humanos, que no se investigó a fondo ni se establecieron las responsabilidades en el caso de la financiación de la campaña de Iván Duque. Entonces, en principio, el fiscal que llegue no tendría que declararse impedido si se trata, obviamente, de un fiscal independiente, si el presidente, como debe ser, envía una terna con nombres impecables, no solamente éticamente, sino también de un gran nivel académico, pues no tendría por qué declararse impedido. Lo que pasa es que la situación de Barbosa es distinta. La situación de Barbosa es distinta porque Barbosa permanentemente invoca la autonomía de los fiscales y dice que sus fiscales, como si fueran de él, que los fiscales tienen plena autonomía. Eso no es verdad. No es verdad porque existe una directiva por parte del fiscal general de la Nación que se le envió a los fiscales delegados ante la Corte, donde se les dijo que no podían tomar ninguna decisión en casos trascendentales si no existía previamente el visto bueno del coordinador de las fiscalías y del fiscal general de la Nación. Entonces estamos viendo que aquí hay una fiscalía que no tiene autonomía. Es que fíjese, si no tiene autonomía... Claro, es que yo le planteo de hecho esto, o esta pregunta, precisamente por eso que usted dice, y es que venimos, pues, o estamos en una fiscalía en donde los casos que podrían de una u otra manera haber sido controvertidos y haber afectado al gobierno anterior, al gobierno Duque, por no decir a todo el espectro del uribismo, pues quedaron bastante mal hechos, mal armados. El mayor ejemplo es la ñeñe política, en donde literalmente no pasó nada. Y por eso uno podría ver, si se pone uno en la orilla de la oposición, pues decir, óigame, ¿será que esto se puede repetir si el presidente Petro escoge un fiscal que sea de sus afectos? Digamos que ese es el temor, y uno diría, pues, lo ideal es que el fiscal ni para un lado ni para el otro. Venimos de una fiscalía que claramente está inclinada para un lado, pero entonces ahora ¿se va a escoger uno que esté inclinado para el otro? Es que yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, Juan Pablo. A mí me parece que todo va a depender de quiénes van a integrar esa terna. Si el presidente de la República envía una terna que no le dé garantías al país, con candidatos que estén cuestionados ética o judicialmente, con candidatos que no van a ser independientes, que no van a ser autónomos, pues indiscutiblemente ese fiscal, si, una vez elegido, tendría que declararse impedido para llevar los procesos que están afectando el actual gobierno. Por ejemplo, me parece supremamente grave que estuviera en la terna un señor como Carvajal, que es un señor Héctor Carvajal, que ha sido abogado del presidente, y no solamente del presidente Petro, sino también abogado del expresidente Álvaro Uribe. Entonces, nombrar a un abogado del presidente como fiscal general de la Nación, sobre todo en el caso de Carvajal, que no es solamente abogado de Petro, sino también ha sido abogado de la familia Uribe, pues no va a ser garantía para impulsar los casos, las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia. Un fiscal como Héctor Carvajal, por ejemplo, que además está éticamente cuestionado, porque Carvajal fue socio de un exconsejero de Estado a quien se le atribuyen actos indebidos durante el ejercicio de su actividad como magistrado. Entonces, si manda personas impresentables como esa, pues es indiscutible que si la Corte lo elige, que pues existen muchas posibilidades porque este señor lleva muchos años trabajando en la Corte, haciendo lobby ante la Corte para que lo elijan, a tal punto de que es conjuez de la Corte Suprema de Justicia, imaginen ustedes, de la Sala Penal, a pesar de los cuestionamientos éticos que tiene. Entonces, pues, el presidente puede ternar y muy posiblemente la Corte lo elige, dado el intenso lobby que está haciendo. Mucho de ese lobby se estaba haciendo desde la Contraloría General de la Nación con el anulado Contralor. Entonces, personas impresentables como esa, pues no le dan garantías al país y tendrían que declararse impedidos. A mí no me cabe
la menor duda de que así sucederá. Pero si nombran personas decentes, personas respetables, pues en principio no habría motivo para que se declarara impedido. Es decir, esto lo veremos sobre el camino. Desde el pacto histórico han dicho que el fiscal lo que ha hecho es un entrampamiento. Entonces yo quisiera preguntarle si para usted el fiscal Barbosa ofrece garantías para las investigaciones que está realizando en contra, pues, del gobierno nacional, y también a propósito de todos esos escándalos y también del enfrentamiento que tuvo con el presidente Gustavo Petro, que incluso lo responsabilizó de lo que le pueda pasar a él y a su familia. Mire, yo creo que este fiscal general de la Nación no le ofrece ninguna garantía de imparcialidad a los colombianos. El fiscal general actual convirtió la Fiscalía General en el aparato político del Estado colombiano. Ya vimos cómo durante el gobierno de Duque, a través de la Fiscalía General de la Nación, empezaron a perseguirse los opositores y críticos del gobierno del señor Iván Duque. Se convirtió en un instrumento para perseguir opositores, la Fiscalía General de la Nación. Pero además la gravedad no es solo en que haya convertido la Fiscalía en la oposición, en la policía política del Estado, sino que el fiscal general de la Nación se convirtió en miembro de la oposición. Eso es supremamente grave, porque no vemos un fiscal con unas competencias y un ejercicio de sus potestades constitucionales totalmente desbordada. Aquí estamos ya prácticamente con un fiscal general en abierta rebeldía con el ordenamiento jurídico, en abierta rebeldía con la Constitución, y es el jefe de la oposición en Colombia. Pues eso no se había visto nunca. Yo creo que el precedente más peligroso que ha tenido el país de un fiscal convertido en la oposición, pues lo hizo Alfonso Valdivieso, el vicefiscal de Alfonso Valdivieso, que era un hombre muy respetable, no Alfonso, sino Salamanca, dijo públicamente con toda franqueza en esa época que como en Colombia no existía oposición, que la fiscalía se iba a convertir en la oposición en Colombia, que fue un hecho muy grave y se está repitiendo ahora. Es que yo creo que en este momento el fiscal general de la Nación tiene que declararse impedido para conocer las investigaciones contra la campaña de Gustavo Petro. Él no da garantías, él es el jefe de la oposición. ¿Y cómo se soluciona este problema? El problema se soluciona con el nombramiento de un fiscal ad hoc para este caso, un fiscal ad hoc que podría ser nombrado directamente por la Corte Suprema de Justicia. Ya vimos cómo en la administración de Néstor Humberto Martínez se nombró un fiscal ad hoc para investigar los casos de Odebrecht, porque la fiscalía de Néstor Humberto pues no daba ninguna garantía de imparcialidad frente a ese caso. Aquí hay que hacer lo mismo, pero como el presidente de la República no podría en este caso específico, particular, nombrar un fiscal para que investigue su propia campaña, pues yo creo que aquí están dadas todas las condiciones políticas y jurídicas para que la Corte Suprema de Justicia directamente nombre un fiscal ad hoc. Creo que esa es la salida institucional. Este señor Barbosa pues no le ofrece ninguna garantía al gobierno. Y el problema no solo el gobierno, es que los colombianos tenemos derecho a que se haga una investigación imparcial, justa, equilibrada, pero no, ya demostramos todos los sesgos políticos del fiscal y él no va a ofrecer esas garantías. Usted nos dio ahorita un titular así de gordísimo. El fiscal Barbosa es el jefe de la oposición. Así lo vamos a registrar. Pero adentrémonos, Mauricio, en la otra parte de esta entrevista, y en segundos Gustavo Bolívar ya está conectado con nosotros. Lo vamos a saludar en segundos para hablar de todo el revuelo político que hay y de pronto por los laditos de su aspiración a la alcaldía de Bogotá. Adelante, Mauricio. Sí, señor, quería preguntarle, frente a la Corte Penal Internacional, muchos dicen que no es necesario que llegue aquí al país. Sin embargo, usted es partidario de que sí, la Corte Penal por lo menos tenga su oficina acá en Colombia, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz, para conocer toda la verdad en el marco del conflicto. ¿Cuáles son esas razones? Mire, yo considero que hay muchos casos de violaciones masivas a los derechos humanos que deben ser investigados por la Corte Penal Internacional. ¿Cuándo se activa la competencia de la Corte Penal Internacional? Básicamente en dos supuestos. Cuando el Estado, donde se han cometido las graves violaciones a los derechos humanos,
no tiene la estructura o la infraestructura para investigar esas graves violaciones. O también cuando teniendo las herramientas para adelantar las investigaciones, no hay interés por parte de la Fiscalía y de la Justicia para adelantar las investigaciones por violaciones masivas a los derechos humanos. En el caso colombiano se dan las dos herramientas y las dos figuras que permiten activar la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? En primer lugar, porque durante la administración de Néstor Humberto Martínez, que fue una administración nefasta para la justicia colombiana, Néstor Humberto desarticuló, hizo una campaña de demolición de todas las herramientas que se habían construido durante la administración anterior para investigar violaciones masivas a los derechos humanos. En la época en que yo estuve de fiscal general de la Nación, con la ayuda de la Corte Penal Internacional, con la ayuda de la ICTJ, o sea, la institución de justicia transicional que funciona en Nueva York y en el mundo, de expertos provenientes de tribunales penales ad hoc antes de la Corte Penal Internacional y un grupo de académicos, consolidamos unos modelos de investigación que correspondían a los estándares internacionales, que implican investigación en contexto, que implican análisis de una gran cantidad de bases de datos, de actuación interdisciplinaria, de actuación de estadísticos, de matemáticos, de politólogos, etcétera, etcétera. Una de sus primeras acciones que llegó fue demoler esa herramienta. ¿Por qué la demolió? Porque Néstor Humberto quería favorecer los intereses de muchos poderosos que cometieron crímenes de Estado, como el caso de Álvaro Uribe. El primer motivo para desmantelar eso era para dejarle en la impunidad los delitos cometidos por Álvaro Uribe. O sea, ahí se da el primer elemento. Y el otro argumento es el de que se puede activar la competencia de la Corte Penal Internacional cuando la justicia no tiene interés. Ya hemos visto que Barbosa no tiene interés en investigar las violaciones masivas a los derechos humanos. Yo voy a dar un ejemplo sencillo, palpable. La justicia tiene absolutamente todas las evidencias, está plenamente probada la injerencia y la participación por omisión de Álvaro Uribe en el caso del Aro y la Granja. Sin embargo, la Fiscalía no hace nada, porque es que esto es una cadena, una muralla de impunidad para favorecer a Álvaro Uribe. También está sin investigar la participación de Álvaro Uribe en el paramilitarismo, está sin investigar toda la responsabilidad que le cabe a mucha parte del empresariado colombiano por haber favorecido el paramilitarismo en Colombia. Entonces son cantidades de casos en los cuales se puede demostrar que el Estado colombiano, más exactamente el fiscal Barbosa, no quiere investigar las violaciones masivas y por lo tanto yo considero que el presidente de la República no debe limitarse a darle todas las condiciones a que la Corte Penal Internacional llegue a Colombia a colaborarle a la JEP, sino que hay que llevar directamente esos casos ante la Corte Penal Internacional, porque definitivamente hay un colapso de la justicia y aquí triunfó el interés de los poderosos sobre el interés de las víctimas en verdad, justicia y reparación. Exfiscal Eduardo Montealegre, muchas gracias por estos minutos. Consigue la W. Una buena tarde para usted y veremos qué pasa sobre todo con esta situación que puede abrir las puertas de pronto más temprano que tarde a la Corte Penal Internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un saludo a todos y mucha suerte al futuro alcalde de Bogotá. Gustavo Bolívar, muy buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. ¿Cómo ha estado? Oiga, no, tormenta alegre ya. No, ya lo sentenciaron. ¿Qué le responde usted al exfiscal Montealegre? No, yo sé que el exfiscal es partidario de mi candidatura y me ha ofrecido su apoyo en diferentes medios. Pero bueno, de eso es que estaba hablando esta mañana, porque siento que hay algunas tergiversaciones con respecto a las declaraciones que he dado y me gustaría aclararlas acá.